ustedes ya tuvieron, ya tuvieron un primer acercamiento acerca de lo que es la nueva escuela mexicana, ¿sí? Ya tuvieron un curso en el cual pudieron observar que el enfoque humanista que tiene la nueva escuela mexicana y la importancia de que nosotros entendamos su enfoque, sus particularidades, porque con base a eso van a venir muchas preguntas en su evaluación docente, ¿sí? Entonces, no echemos en saco roto de que ya terminamos, ya hicimos nuestro curso de la nueva escuela mexicana y hasta ahí llegamos. No, eso es parte fundamental de la evaluación que le van a hacer a todos ustedes. Y en este caso, vamos nosotros a tocar esos puntos medulares y para eso nos acompaña el doctor Mario Espinosa González, el cual nos va a dar toda la información respectiva a este tema tan interesante. Maestro Mario, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta reunión de trabajo, a esta reunión para revisar la nueva escuela mexicana, pero ahora con algunos agregados ya más de cara, más en torno de lo que serán los procesos de admisión y para quienes también van a vivir el proceso de promoción horizontal, pues algunas cuestiones, algunos ejemplos, algunas reflexiones que seguramente podrán ayudarles a tener un mejor desempeño en estas fases que se vienen, porque si bien recuerdan, pues el examen de admisión ya es la última etapa del proceso de evaluación. Y en el caso de aquellos compañeras y compañeros que van por la promoción horizontal, pues regularmente es solamente un examen, ¿no? No se descarta que pidan alguna especie de curso este año, pero por lo pronto sí está puesto como solamente un examen. No sabemos cómo venga el acuerdo. Todavía no lo publican. Seguramente en estos días ya pronto publicarán, de acuerdo con el calendario oficial, lo del proceso, el acuerdo para el desarrollo del proceso de promoción horizontal. Pero bueno, por lo pronto vamos a darle estos siguientes minutos, esta siguiente hora a este tema que versa sobre la nueva escuela mexicana, que tuvo a bien el doctor Ricardo invitarme. Vamos a hablar un poco del enfoque, vamos a hablar un poco del sustento, su fundamentación, su relación con evaluación, como comentaba ahorita el doctor Ricardo, pero también veremos algún par de ejemplos en vivo, en línea, que serán cuestiones muy parecidas a cómo se van a enfrentar a ellas el día de su examen, ¿no? Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces, si le parece bien, maestro Ricardo, pues vamos a empezar pues compartiendo pantalla, ¿no? Adelante, adelante. Gracias, pues con permiso de todas y con permiso de todos, vamos a iniciar. Por favor, les suplico que me informen cuando ya se esté compartiendo la pantalla. Ya se comparte. Ya, ok, entonces, pues vamos a empezar sin más preámbulos, con este trabajo esta actividad de hoy está un poquito cargadita, así que vamos a tratar de hacerla lo más amena posible, lo más entretenida posible y sobre todo lo más cercana a la manera en como ustedes suelen facilitárseles el aprendizaje, ¿no? Pues este trabajo de hoy es sobre la nueva escuela mexicana, en parte principios, orientaciones pedagógicas. Y bueno, lo primero que nos viene a la cabeza, ya lo hemos visto otras veces, de manera muy general, pero pues queremos saber qué es la nueva escuela mexicana, ¿no? Sobre qué versa. Esencialmente, pues es un procedimiento, es una nueva forma que pretende la actual administración de ver a la educación, de ver a la escuela mexicana pública, ¿no? Y uno de los planteamientos que más destacan en esta nueva escuela mexicana es el asegurar que pues es responsabilidad del Estado acompañar el proceso de formación y educación de todos los alumnos, a las alumnas y alumnos, desde los 0 hasta los 23 años, ¿no? Y esto implica pues educación inicial hasta educación superior. En la idea de que pues bueno,
esta educación que se imparte en la nueva escuela mexicana, pues debe ser factible, debe ser preparada, debe ser diseñada e implementada de forma que el chico pueda aprender a aprender, que pueda desarrollar habilidades para aprender a aprender, que no es más que la capacidad de, con los elementos de conocimiento que se tienen, los chicos puedan ser capaces de ir aprendiendo cosas nuevas o construyendo conocimientos nuevos, pero partiendo de sus propios niveles de reflexión, ¿no? Versa también sobre la continua actualización que necesitan tener los maestros, los docentes, la disposición que deben mostrar para tener esta capacitación continua, la apertura y sobre todo el conocimiento claro de que el maestro también puede solicitar al Estado mexicano en la figura de la Secretaría de Educación Pública capacitación, actualización y pues sobre todo disposición y capacidad para adaptarse a los cambios y fomentar en sus alumnos pues el aprendizaje permanente. Perdón. Sobre esta parte que habla acerca del aprendizaje permanente y sobre el aprender a aprender, nos encontramos con una pregunta de tipo examen. La pregunta dice, son factores de la práctica educativa que sirven para mejorar el rendimiento académico y motivar a los estudiantes. Yo diría, de esta lista de 9 elementos, y de conforme a cómo empiezan acá en el lado derecho, en las opciones de respuesta, ¿cuál no sería una opción, no? ¿Cuál no sería un factor de la práctica educativa para mejorar el rendimiento? ¿Enseñar más contenidos de la asignatura sería un factor para mejorar el rendimiento? No, no lo sería. Entonces, no se trata de enseñar mucho más. Entonces, por lo tanto, la opción 1 no sería aquella adecuada para empezar. Dar mayor libertad a los estudiantes en clase, pues tampoco es como darle más libertad al estudiante en clase porque al estudiante no se le puede dar tanto libertad, sino más bien generarle condiciones para aprender. Por otro, generar un clima de aula armónico sí es un factor de la práctica educativa que sirve para mejorar el rendimiento. Y de entre las 2 opciones que nos quedan, la siguiente pues nos habla sobre el asignar mayor cantidad de tareas, que definitivamente bajo ninguna circunstancia asignar más cantidad de tareas es un factor para mejorar el rendimiento, pero sí el implementar actividades desafiantes. Recordando una cosa, que el chico es el que está en el centro del proceso, entonces también el implementar actividades desafiantes es una opción correcta, pero debe entenderse a las actividades desafiantes como aquellas que los alumnos pueden ser capaces de estar cerca de resolver o contar con elementos de conocimiento para poderlas resolver y bueno, utilizarlos de manera que sea también capaz el maestro de ir reconociendo a medida que van avanzando los chicos en estas actividades desafiantes, pues pueda ir reconociendo el maestro el avance que van teniendo sus estudiantes, ¿no? Más adelante vienen algunos temas sobre evaluación, pero de entrada sería como una manera de ir razonando el tipo de pregunta y el tipo de respuestas que tendríamos que seleccionar en este examen que se viene, porque esta pregunta pues se relaciona con la nueva escuela mexicana en forma de que se trabaja bajo el concepto de aprender a aprender. Aprender a aprender se logra con actividades desafiantes, con aprendizaje permanente y por supuesto se logra con la idea de que el maestro es el que genera las condiciones, se adapta a los cambios, es decir, a las condiciones en que están los muchachos para poder generar ambientes de aula armónicos. Otro aspecto que viene también en la nueva escuela mexicana y que lo marca como uno de los propósitos es el compromiso para brindar una enseñanza de calidad o calidad en la enseñanza. Entonces, en este documento se menciona que existe un rezago histórico, eso ya lo sabemos, ¿no? Se retoma porque, pues bueno, al final es importante que quede patente que la nueva escuela mexicana está tomando en cuenta el hecho de que existe un rezago histórico y ponerlo en un documento oficial que sirva como referencia para estudiar a las maestras y maestros o a quienes son aspirantes a maestras y maestros. Y marca 3 puntos muy específicos, que es la comunicación, las matemáticas y las ciencias. Entonces, en ese sentido, en este planteamiento de ejemplo, se habla de una situación en la que se habla de un rezago, en la que se habla de un bajo rendimiento, que es precisamente lo que se relaciona con esto que está mencionado en esta parte de la nueva escuela mexicana, y refiere,
Durante una sesión del Consejo Técnico Escolar, los maestros de la asignatura de español mencionaron que los estudiantes muestran poco interés en los contenidos establecidos, provocando bajo rendimiento. Sin embargo, la asignatura de educación física avanzan. Entonces, y aprenden sin problema. Ante esta situación, pues los maestros de ambas asignaturas acordaron desarrollar una planeación que incluye actividades transversales, es decir, que incluya ambas materias, ¿no? Cosas de ambas asignaturas. En esta situación, ¿cuáles son las actividades didácticas más pertinentes o pertinentes a implementar por ambos maestros? En primer lugar, desarrollar un periódico mural para promover la actividad física, ¿será algo viable? Hay dos opciones de respuesta que las incluyen en primer término. Ojo, otra opción incluye a la número 2, que es efectuar una marcha con ritmos y acentos. Y otro más refiere a representar en una cartulina tipos de relaciones tipológicas. De entrada, la 3, pues se antoja un poquito como compleja, ¿no? Pero la realización de marchas a lo mejor no se antoja tan compleja. En las opciones 1, ojo, la que le sigue, la siguiente es la 4, que es contar un cuento con base en la expresión corporal, que bueno, al final de cuentas es una de las actividades de educación física, es expresión, es comunicación y pues se relaciona con ambas asignaturas, ¿no? Porque está viendo ahí lo transversal. Y la 5, jugar verbalizando las sensaciones corporales, pues son actividades que además de que son viables, entran en el rango de la parte de la transversalidad, pues son perfectamente, se pueden realizar en general con todos los estudiantes, ¿sí? Porque recordemos que también las actividades que se diseñen no son para que el maestro enseñe, sino son actividades para que los chicos puedan lograr aprender, ¿no? Entonces, aquí vemos esta opción. Formas jugadas de movimientos, a lo mejor no sería tan viable de deportes, porque igual no todos están prestos para la actividad deportiva. U organizar con los estudiantes juegos autóctonos, pues igual sí sería a lo mejor factible si habláramos de un contexto en donde estuviéramos en situaciones multicultural o indígena, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque esto no nos exime de trabajar este tipo de actividades. Entonces, actividades pertinentes a implementar, pues ya sería una cuestión de definición de criterios, ¿no? Para, por ejemplo, organizar juegos populares implica, pero acuérdense que estamos hablando que es español, educación física, tiene que ver algo relacionado con español. De las opciones que están aquí, pues, por ejemplo, el periódico mural sí se relaciona, el cuento con base en expresión corporal sí se relaciona, y jugar verbalizando sensaciones corporales también se relaciona, ¿no? Y ahí sería así como que, insisto, en un ejemplo más de cómo podemos ir estableciendo relaciones y haciendo eliminación de opciones para ir seleccionando la opción más correcta, la apropiada, vamos, ¿no? Y que esté relacionada con lo que dice en el documento de la nueva escuela mexicana, que atienda a esta parte de el rezago histórico, en este caso de España. En la siguiente, pues vemos que se habla de que esta institución que es la nueva escuela mexicana o la educación mexicana o el Estado mexicano, tiene como centro la formación integral de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes. Y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia que sea inclusivo, que sea equitativo, que sea colaborativo, ¿no? Que sea pluricultural, donde todos participan, donde todos están, donde todos no es que sean tomados en cuenta como si fuera un acto piadoso, ¿no? Recordemos que nos puntualizó mucho incluso durante el curso de la nueva escuela mexicana de habilidades docentes, que la educación es más que un derecho constitucional, es un derecho humano, es una cosa que está garantizada y ni siquiera debería de hablarse del asunto en la ley, ¿no? Es un derecho fundamental de todos los seres humanos, la educación, ¿no? Y que necesita ser atendido o promovido desde un enfoque de equidad, de inclusión, de colaboración y de interculturalidad. Entonces, nosotros quisimos proponer aquí algún par de ejemplos de ítems. El primer, didáctica pertinente para la retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. Y del lado derecho, pues hay 4 opciones, hay que seleccionar una. ¿Cuál consideramos?
¿Cuál consideran ustedes que es una estrategia pertinente para la retroalimentación? A lo mejor todas son pertinentes en algún momento. Vamos viendo, otorgar premios definitivamente no. Enfatizar aspectos positivos del desempeño para motivarlos y aumentar su desempeño puede ser. Ofrecer una evaluación directa señalando los errores, por supuesto que no. Valoración positiva, objetiva, positiva y constructiva acerca de sus logros y aprendizajes a mejorar, pues todavía más la retroalimentación se acerca a esta parte en la que no solo se les habla de lo que hicieron, sino también tiene que haber en la retroalimentación, pues el abordaje de aquellas cosas que desde una conducta y una orientación adecuada puede ayudarle al maestro a llevar al niño a comentar qué aspectos de la actividad, qué aspectos de su trabajo, qué aspectos de su tarea pudiera mejorar, ¿no? Entonces, no solo es brindar la valoración positiva, sino revisar qué cosas se pueden mejorar en el trabajo de los alumnos, pero que sea de modo que sea un ejercicio retrospectivo, ¿no? En el que el niño entrega tarea, el maestro revisa, comenta y hace reflexionar al alumno. La diapositiva, el siguiente ejemplo, ¿sí? Es otro ítem que dice, es una estrategia didáctica con enfoque de con estudiantes que presentan problemas de lectoescritura. A ver, así de sencillo. Sencillo, concreto y directo. Es una estrategia didáctica para atender a grupos con estudiantes que presentan problemas de aprendizaje en lectoescritura. De las 4 opciones de respuesta, ¿alguien que quisiera comentarla? Elegir y explicar, si pudiera o si no, nada más seleccionarla. Adelante, si podemos habilitarle sus micros. A ver, ¿quién quisiera levantar su manita? Es una estrategia didáctica con enfoque de inclusión. Con enfoque de inclusión. La A definitivamente, pues nada más busca que todos hagan lo mismo, ¿no? Desarrollar las mismas actividades. La B habla de adecuar materiales curriculares para que los estudiantes en desventaja logren junto con el grupo los aprendizajes esperados. La C permite que los estudiantes con problemas de aprendizaje realicen otro tipo de actividades las cuales sean de su agrado y puedan realizar. Y la D busca el diseño de materiales que favorezcan el logro de aprendizajes esperados en los estudiantes con problemas de aprendizaje. ¿Cuál de estas es una estrategia de acuerdo con el enfoque de la nueva escuela mexicana? A ver. De acuerdo con la nueva escuela mexicana, cuando se habla de formar de manera integral, promoviendo el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural y colaborativo. Pues sí, básicamente, ¿no? Sería la D, porque es la que busca el diseño de materiales para favorecer el logro de aprendizajes esperados, ¿sí? En alumnos con problemas de aprendizaje. Y la pregunta trata sobre atender a grupos de estudiantes con problemas de aprendizaje, ¿no? Y además sería lo más inclusivo porque muchas veces incluso el aprendizaje de los niños no depende solamente del secuencia de actividades, sino también del tipo de materiales que puedan utilizar, ¿no? Muchos maestros somos dados a pedirles a los niños incluso materiales pues que no tienen nada que ver con la factible que no lo tengan. Otro ejemplo que habla sobre estos mismos asuntos de equidad, colaboración, inclusión, interculturalidad o multiculturalidad, pues ese que dice que es una acción, el maestro demuestra a los estudiantes sus altas expectativas sobre el aprendizaje de ellos. De esas 4 opciones, ¿cuál consideran ustedes que es una acción a través de la cual el maestro demuestra a sus estudiantes o las expectativas altas que tiene sobre su aprendizaje? El inciso A. ¿Por qué cree que es así, maestra? En su opinión. Porque si estamos hablando de fijar expectativas altas,
pues se supone que nosotros, tanto individual como de manera grupal, nos ponemos metas. Entonces los niños se motivan a alcanzarlas. Y además en los otros incisos, pues, por ejemplo, en el inciso B, señalar los errores de los estudiantes, pues no, eso los desmotiva, eso demuestra que no tenemos expectativas altas en ellos. El Además, inciso C, pues los estamos excluyendo porque estamos organizando ahora sí que al grupo en función de a ver cuál es más aplicado, cuál es más burrito, tampoco demuestra altas expectativas. Y el inciso D, pues responsabilizar a los estudiantes, si no entienden, pues tampoco demuestra que tenemos altas expectativas. Al contrario, los estamos denigrando. efectivamente, y además eso, maestra, le da el traste con el artículo 3º constitucional que habla sobre la dignidad humana. También la escuela mexicana habla sobre la dignidad de las personas, la dignidad humana, y habla de la inclusión y no la discriminación. Y además de que también en la nueva escuela mexicana, digo, en la Ley General de Educación, habla sobre la dignidad y el respeto a la dignidad humana, ¿no? Ojo, entonces, pues este es el tipo de cosas que queremos lograr, ¿no? Que queremos que podamos llegar a esos razonamientos, pero no solo por lógica, aunque muchos de estos razonamientos se van a pegar mucho a la lógica y a la experiencia que puedas tener previamente, sí se necesita que se hagan también en función de conocimiento pleno sobre las normas, las leyes, los reglamentos y todas estas cosas que van de la mano con lo que tiene que saber ser y lo que tiene que saber hacer un maestro, ¿no? En cuanto al comentario que dice que la nueva escuela mexicana prioriza la atención de poblaciones en desventaja por condiciones económicas y sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a todas y todos los mexicanos. Me pareció a mí que en este ejemplo tocábamos un poco esa parte del garantizar las mismas oportunidades, que no es más oportunidades de aprendizaje, ojo. El garantizar las mismas oportunidades a todos se llama igualdad. Estas son, en el caso de aprendizaje, entendiéndose como a Jorge le facilito oportunidades de aprendizaje las que necesite y a David también, y a David le facilito oportunidades de aprender de acuerdo con sus intereses, y a Roberto de acuerdo con sus posibilidades, y a Carlito de acuerdo con sus talentos, y así nos vamos, ¿no? Es en ese sentido, no literalmente lo mismo para todos, porque entonces estamos dándole en contra al sentido humanista, al principio humanista, al enfoque humanista de la nueva escuela mexicana, y a lo que garantiza además el tercero constitucional, cuando habla de que el chico es el centro, los alumnos son el centro y son el interés primordial del trabajo docente, ¿no? Entonces, en este siguiente ejemplo que habla, se relaciona un poco con esta máxima de la nueva escuela mexicana, pues dice que de acuerdo con los lineamientos del Programa Especial de Educación Intercultural 1418, ¿qué estrategia pedagógica promueve la interculturalidad para la formación de los estudiantes y la convivencia entre personas? Aquí, primero que nada, es bien importante que pensemos en lo intercultural como esta parte de estar, de convivir, de ser y de actuar con otros al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo espacio. Sería lo intercultural. Entonces, ¿qué estrategia pedagógica promueve la interculturalidad para la formación de los estudiantes y la convivencia? A ver, chicos. Sin miedo. El inciso A. Diseñar juegos de roles para promover la aceptación y la valoración de diferencias de cualquier tipo para favorecer la comprensión del otro como un legítimo otro y el desarrollo de nuevas formas de afinidad. ¿Alguna otra idea? Pues bueno, aunque sí se acerca en la parte del juego de roles para promover la aceptación y valoración de las diferencias de cualquier tipo y favorecer la comprensión del otro como un legítimo otro, pues lo real es que más bien se trata aquí de que la estrategia pedagógica que influye aquí sería
el identificar el contexto del que proviene cada uno de ellos, ¿no? Porque con esto podemos reconocer cómo son, dónde vienen, qué costumbres tienen, qué cosas hacen. Y es como una forma de recuperar estas experiencias de ellas y partir de estas experiencias de ellos y desde estas partir para desarrollar nuevos aprendizajes. Porque también este es un criterio que marca la promoción y el rescate de la interculturalidad y la multiculturalidad, ¿no? Por aquí vamos. Perdón. En el siguiente, donde habla sobre el garantizar el derecho a la educación desde la educación inicial hasta la superior, llevando a cabo 4 condiciones necesarias que son asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Asequible es que sea, que lo pueda aprender, que lo pueda lograr. Accesible, pues que tenga acceso. Lo asequible es lo lograble, ¿no? De manera que el maestro tendría que estar en la idea de estar diseñando cosas que el niño pueda aprender, que pueda acceder a esos conocimientos o a esos aprendizajes. Que sea accesible para el alumno, ya sea desde lo físico, desde lo intelectual, desde lo social y de lo emocional. Que sea aceptable y que sea adaptable. Que sea aceptable para el alumno y que sea adaptable de manera que el servicio educativo pueda permitirse estos ajustes que le llaman ajustes curriculares, ¿no? Si cuando sean necesarios o ajustes de acceso o adecuaciones de acceso. Entonces, la pregunta que dice es una característica de un ambiente de aprendizaje eficaz, está relacionada con esta afirmación que viene en la nueva escuela mexicana cuando habla de garantizar el derecho a educación. Entonces, ¿cuál de las siguientes 4 opciones es una característica de un ambiente de aprendizaje eficaz? Procura que en la escuela se diseñen situaciones que reflejen una interpretación objetiva del mundo distanciada de las circunstancias reales de los estudiantes. No, tiene que ser algo que se realice, que se relaciona con los estudiantes. Centra el proceso de enseñanza-aprendizaje exclusivamente en los estudiantes y en los entornos del aula. Sí, la primera parte exclusivamente en el aprendizaje de los estudiantes, pero no única y exclusivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Busca maximizar el tiempo de clase, definitivamente no, aunque es una de las prioridades que el tiempo en la escuela sea para que los chicos aprendan, no es para que se logre el mayor número de objetivos de aprendizaje posible en la menor cantidad de horas. Impulsa la participación activa de los estudiantes y asume la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje. ¿Es una característica inherente al trabajo escolar? Sí, porque cuando asume la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje, habla de aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad. Y cuando habla de las formas y necesidades como una característica inherente al trabajo escolar, habla de asequibilidad. O sea, que caracteriza el trabajo escolar como algo que es lograble, que es alcanzable y que es aprendible. En cuanto a los principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana, el primero habla sobre el fomento a la identidad con México, el amor a la patria, el aprecio por la cultura, el conocimiento de su historia, el compromiso con los valores. Entonces me pareció a mí que este ítem que plantea lo siguiente, es una situación escolar en la que se emplea una estrategia didáctica para fomentar la expresión de la diversidad de los estudiantes, pues habla acerca de la cultura, del amor a la patria, del conocimiento de la historia y de valores. Entonces, ¿cuál sería de las 4 opciones de la derecha? Una situación escolar en que se emplea una estrategia didáctica para fomentar la expresión de la diversidad de los estudiantes. Sin miedo, con confianza, compañeras, compañeros. Yo diría que el inciso B. A ver, ¿alguien más? Equivóquense aquí. Yo también digo que es el inciso B. ¿Se También, escucha? sí, sí. Ah, ok.
Ok, 2 por el inciso B. Vamos a ver. Para el Día de la Independencia de México, una directora organiza un torneo de fútbol en el que participan los estudiantes de todos los grupos de la escuela. No sería tanto una estrategia didáctica para fomentar la expresión de la diversidad. No. De acuerdo, el maestro pide a los estudiantes en un grupo preparar una exposición sobre cómo se celebra esta festividad en sus lugares de origen. Puede ser, habla sobre la expresión de la diversidad de los estudiantes. Para el Día de la Madre, una maestra solicita a los alumnos que adornen la escuela utilizando papel picado en trozos como flores pequeñas de papel. No, porque le está pidiendo que hagan y cómo lo hagan, no les está permitiendo que lo expresen. Y para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una maestra pide que porten, tampoco, les está pidiendo que hagan las cosas, no les está invitando a que expresen, a que formulen. Entonces, por aquí, aunque pide, aunque pide la maestra, los invita a preparar sobre cómo lo hacen en sus lugares de origen y esto permite fomentar la expresión de la diversidad. ¿Sabes? Entonces, la B. Ojo, porque también esto va con esta parte de el amor a la patria y el aprecio por la cultura. No todas las preguntas tienen que venir todos los criterios de los principios, ¿eh? En el de responsabilidad ciudadana, pues bueno, implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes. Las y los estudiantes formados en la nueva escuela mexicana respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo, que son la honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratitud. Estos son, ojo, valores cívicos esenciales de nuestro tiempo y están, ¿sí? Rescatados. Ya existen, sí, pero los pondera la nueva escuela mexicana como valores cívicos esenciales. Entonces, la pregunta que viene, pues nos pareció que tiene cierta relación. Es una práctica pedagógica que atiende los principios de proceso de desarrollo moral de los estudiantes, ¿no? Y en la moral, pues está la honestidad, el respeto, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, la equidad y la gratitud. Entonces, ¿cuál de las que están en el lado derecho es una práctica pedagógica que atiende a los principios, que atiende a los principales procesos de desarrollo moral en los estudiantes? Adelante, sin miedo, léanle porque tenemos en promedio 2 minutos y medio para leer cada pregunta, ¿eh? La A. Leer de manera agrupar el reglamento de la escuela y del aula para fortalecer la heteronomía con los estudiantes. ¿Alguien más? No, esa no es. Si se trata del desarrollo moral de los estudiantes, podría ser un debate sobre la eutanasia. Efectivamente, ciudadana. Sí, profe. O sea, si se trata de los principios, los principales procesos de desarrollo moral, pues ¿cuándo vemos el desarrollo moral de una persona? Cuando se Cuando expresa, expresa. cuando comenta, cuando argumenta, ahí vemos, ¿no? Está como la candidata aquí al gobierno del estado de Durango el día de ayer, decía esta señora Pati Flores, que decía que todos los morenistas, el que Morena es un partido de puros chilangos, ¿no? Y lo dijo en un tono bien despectivo, bien peyorativo y bien racista y discriminatorio. Y ahí dije yo, no, así no es. Así no, entonces ya vi yo la clase de moral y de prejuicios que tiene la señora. No, por citar un ejemplo, discúlpeme si dieron susceptibilidades políticas, no era la intención, pero era por poner un ejemplo pronto, ¿no? De cómo ahí ves, ahí es donde vas conociendo cómo se está desarrollando la moral en los estudiantes, ¿no? Cuando ellos se expresan, dan argumentos, justifican, y ejemplifican cosas, ¿no? Y lo van haciendo incluso desde su experiencia propia, ¿no? Siguiente. Entre los siguientes principios morales de la nueva escuela mexicana, pues se encuentra la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad. En la nueva escuela mexicana, la superación de uno mismo es la base de la transformación de la sociedad, ¿no? Es un tanto como decir, que mi brillo alcance para todos, que mi brillo y alumbre a los demás, así como el brillo de los demás también me alumbre a mí, ¿no? Esa es una forma de expresarnos, de decir, yo hago el bien para que él se beneficie y que también haga el bien para que otros se beneficien, y así al hacer bien todos se benefician, ¿no? Eso es como un principio utópico, muy bonito, muy padre, pero está plasmado y es parte de los planteamientos que verán en el examen. Y el E, que pues habla del respeto a la dignidad humana, ¿no? Ya hablábamos ahorita del respeto a la dignidad humana, que es parte del desarrollo integral en la nueva escuela mexicana, pero que no es solamente para los alumnos. Esto es parte del trabajo fuerte que tienen que hacer los maestros
y que tiene que ejercerse con plena responsabilidad para que los alumnos puedan también ser capaces de vivenciar el respeto a la dignidad humana. Y me pareció que el ítem también pues se relaciona con este planteamiento. Una maestra notó que las calificaciones de una de las estudiantes comenzaron a bajar. Asimismo, observó que comenzó a aislarse paulatinamente y a tener reacciones de temor al contacto con otras personas. Al cuestionar a la estudiante sobre el tema, le comentó que otro maestro la lastimó. En este caso, ¿cuáles son acciones protocolares a realizar por la maestra? Según el protocolo, se deben de reportar, registrar en una bitácora los cambios de la niña. Por eso puede ser el número 1. El número 5, reportar el maestro responsable, porque siempre debemos de creerle al alumno ante las autoridades. Y 7, canalizar al estudiante con las orientaciones del plantel, porque no estaría bien corroborar la veracidad del relato de la alumna, no es correcto, no es el protocolo. Tampoco identificar áreas potencialmente peligrosas del plantel, porque se supone que la escuela es un lugar seguro. Y observar y estar alerta en las acciones del estudiante dentro y fuera del plantel. Pues fuera del plantel no podemos hacerlo, nosotros solamente podemos observar dentro. Entonces, por eso considero que es la 1, 5 y 7 que viene siendo el inciso B. Así es, porque lo primero y más importante es la integridad y seguridad. Entonces, entre que son peras o son manzanas, ¿sí? Aislar al alumno del riesgo inmediatamente. Y una forma de aislar al alumno del riesgo es retirar al adulto que está haciendo o que se presume es el responsable de las agresiones. ¿Sí? Bueno. Continuamos. No, maestra, va a sacar 10, usted me cae. Dios lo escuche. Bueno, entre los principios se encuentra la promoción de la interculturalidad, ya lo mencionamos hace un rato, la promoción de la cultura de la paz y el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente, ¿no? Así también se afirma que la nueva escuela mexicana busca formar en el conocimiento profundo la diversidad de las múltiples culturas existentes, generar relaciones con estas siempre basadas en la equidad y el diálogo, y que esto nos lleve a una comprensión mutua. De ahí la parte de la promoción de la cultura de la paz, la promoción de la interculturalidad y el respeto por la naturaleza y el cuidado. En esta pregunta que dice, o en este ítem que dice, los maestros de una escuela tienen la hipótesis de que la atención de los estudiantes se verá afectada por el uso de los teléfonos celulares y tabletas durante las clases. En esta situación, ¿cuál es la estrategia o cuál es una estrategia pertinente? ¿Qué es lo pertinente? Lo pertinente es lo que se puede hacer, ¿sí? Lo que necesita hacerse, de implementar por los maestros para favorecer el aprendizaje de los estudiantes tomando en cuenta intereses y necesidades. A ver, compañeras, compañeros. Es el inciso A. El inciso A. En este momento es el interés del niño. Los dispositivos móviles inciso van a A. explotar ese interés. Muy bien. Siguiente. Perdón, se me traba la máquina. Ya le dije al doctor Ricardo que necesitamos una nueva, hombre. A ver, siguientes ejemplos. Varios estudiantes provenientes de comunidades indígenas. Es sobre el mismo asunto de estos últimos incisos que acabamos de revisar. Varios estudiantes provenientes de comunidades indígenas se integraron a una escuela urbana. Debido a que se comunican entre ellos en 2 lenguas distintas al español, los otros estudiantes muestran interés y curiosidad por el origen de sus nuevos compañeros. ¿Cuál es una actividad didáctica pertinente para dar a conocer las características culturales de los estudiantes recién ingresados y favorecer la convivencia y el aprendizaje de todo el estudiantado? Adelante. La Inciso A. ¿Por qué? Porque mediante la exposición se da a conocer las características de sus estudiantes en específico,
Y ya con base a eso, ya los otros alumnos hacían su curiosidad del origen de sus nuevos compañeros. ¿Quién más? Sin miedo, equivóquense aquí, ya les dije. Sin miedo. Sin miedo. Pues efectivamente, ¿no? Puede ser que sea la A, aunque la narración de cuentos tradicionales, pues también sería una forma, pero específicamente para conocer las características culturales, pues sería una exposición sobre los pueblos indígenas. Puede ser, puede ser, puede ser. Aquí sí yo no estuve muy seguro, ¿eh? Aquí sí yo no estuve muy seguro porque, pues al final de cuentas, también la narración de cuentos tradicionales habla sobre las ideas, sobre las tradiciones, sobre creencias, pero pues bueno, específicamente para conocer las características culturales, pues una exposición sobre los pueblos indígenas puede ayudar, ¿no? En la siguiente estrategia didáctica que considera el contexto cultural de los estudiantes. A ver, compañeros, de estos ejemplos de respuesta, ¿cuál es la estrategia que considera el contexto cultural de los estudiantes? El inciso B podría ser, ¿no? Porque están hablando de leyendas que reflejan las tradiciones de la localidad y ese es el contexto cultural. Yéndonos directamente, pues sí, ¿no? Sería la B. Definitivamente la D no, porque no se trata de eso el planteamiento. La C tampoco, porque la organización de exposiciones grupales sobre cómo se estructurarían los cuentos, aunque habla sobre cómo se empiezan los cuentos, no refleja necesariamente el contexto cultural, sino que refleja las reglas o la estructura del cuento, el conocimiento de la estructura general de un cuento, ¿no? Que me parece que es incluso hasta un aprendizaje esperado. Y el que se les interrogue a la familia sobre poesías que conozcan de temas de justicia universal, pues es algo inviable para empezar, porque para que los chicos hagan un trabajo en casa, una tarea, pues tiene que estarse lo más cerca posible de garantizar que todos los estudiantes tengan elementos en casa para poder hacer la actividad didáctica, ¿verdad? Efectivamente, ciudadana, es la B. Bueno, las niñas y niños y adolescentes y jóvenes son sujetos activos de la educación. Con sus acciones cotidianas, ejercen su derecho a transformar la realidad a través de una educación integral que se despliega en todos los espacios de la escuela, no solo en el aula. Pero ojo, habla solo de la escuela y del aula, no habla de fuera. Entonces, para hacer coincidir un poquito, no para hacer coincidir, pensando que este ítem coincide con esta afirmación sobre el derecho de transformar su realidad a través de una educación integral, el planteamiento establece que un maestro de educación primaria tiene dificultades en el comportamiento de un estudiante, el cual interactúa muy poco con sus compañeros y maestros, sale del aula sin pedir permiso y no acata las reglas ni hace caso cuando se le llama. Además, cuando se encuentra en el patio escolar, realiza actividades como armar y desarmar piezas de madera. Ojo, ¿qué acciones debe realizar el maestro para atender la situación y brindar las mismas oportunidades de aprendizaje al estudiante? Tenemos una opción que empieza con la 1, hacer pausas y hablarle por su nombre, definitivamente no. Que empieza con la 2, promover el sentido de responsabilidad de los actos, pues no, tampoco, porque es No, casi como señalarlo y echarle la culpa y eso atenta contra la dignidad de la persona en todo caso. La 4, recabar información con la familia. Exacto. Tampoco se trata de hacer barrer el reglamento escolar a rajatabla porque no conocemos al chico bien. Entonces, lo primero es recabar. Y como es la única opción, ¿sí? Que habla de que lo correcto es primero recabar información con la familia. Oiga, ¿cómo se porta el niño en la casa?
Oiga, ¿y qué cosas hace en la casa? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo qué regalos le gusta? ¿Qué juguetes tiene? ¿Sí me explicó? Entonces ahí está la respuesta correcta. Gracias. Siguiente. Estas afirmaciones lo que buscan es coincidir con los siguientes ejemplos. Ya vamos a acabar, ¿eh? No se me desesperen. Estar en la escuela es una condición para ejercer el derecho a la educación, claro. Cuentan con una formación integral para desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Son consideradas personas que provienen de distintos contextos sociales. Son consideradas personas que provienen de contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos. Y además, cuentan con maestras y maestros comprometidos por el desarrollo educativo de sus estudiantes. Estas afirmaciones, en la humilde opinión de su servidor, consideran que se relacionan con los siguientes ítems. Algunas tareas relacionadas con la labor docente son motivar a los estudiantes a conocerse y cuidar de su persona, darles confianza para expresar sus emociones, ayudarles a reconocerse como seres valiosos, únicos e irrepetibles, que merecen respeto de quienes los rodean y darles a conocer sus derechos para una toma de decisiones responsables que no atente contra su integridad y la de los demás. Con base en dicha labor, ¿cuáles son las acciones pertinentes a implementar por un maestro para impulsar la adquisición y desarrollo de estas habilidades socioemocionales y valores democráticos en los estudiantes? La A. Promover el reconocimiento de sus talentos, capacidades y habilidades destinar clases para trabajar con los valores que se desea desarrollar y utilizar técnicas de estudio de evaluación igualitaria. Bueno, no necesariamente, profe. Sí, una parte que incluso lo hacemos en la escuela regularmente, o lo hemos hecho históricamente, ¿no? El promover y reconocer sus talentos, Pero no una evaluación igualitaria. no, y además, nada más los valores que se desarrollan, porque entonces estaríamos hablando de una educación integral y de calidad, o de excelencia, ¿no? Oye, vete a bañar, que nos vamos a ir para el otro lado. Por ejemplo, para Ay, ayudarles hija. a ser valiosos, únicos, irrepetibles, que merecen respeto de quienes les rodean y darles a conocer sus derechos para una toma de decisiones responsable, pues es dirigirse a ellos de manera respetuosa y asertiva. O sea, y considerando que asertivo es un concepto que viene tanto en el artículo 3º como en la Ley General de Educación. Además maneja la evaluación formativa y de manera integral. Integral, y lo integral considera todo de acuerdo a las necesidades, todo de acuerdo a las características, ¿no? Entonces la opción aquí de respuesta sería la B, porque también es importante orientar sobre el respeto y cumplimiento de reglas grupales, pero no habla sobre esta parte de lo socioemocional. Y ser empáticos y amigables y tolerantes, pues empático y amigable sí, si quieren, empático. El maestro no debe ser amigable, ¿no? Ni debe ser tolerante con los estudiantes con discapacidad. Tiene que ser inclusivo, no tolerante. La tolerancia es para la gente que no tiene estudios y que le han enseñado el respeto, a no faltar al respeto a los demás. Pero el maestro no debe ser tolerante, el maestro debe ser inclusivo, ¿sí? Entonces sería la opción B. Y bueno, otra afirmación más que viene en la escuela mexicana es que se desenvuelven en un ambiente escolar incluyente de todo tipo de personas, sin importar clase, género, etnicidad, lengua o discapacidad. Todos tenemos el mismo derecho de estar, tenemos el mismo derecho de asistir y el mismo derecho de existir, ¿no?
Y entre las orientaciones de la nueva escuela mexicana que refieren a lo pedagógico está, por ejemplo, primero que es la gestión escolar participativa y democrática, que habla sobre que la gestión escolar se orienta desde el trabajo colaborativo, con la finalidad de generar comunidades de aprendizaje, poniendo las condiciones para el diálogo y en las que se priorice el aprendizaje de las y los estudiantes, el aprendizaje de ellas y de ellos, no la enseñanza mía. Para la práctica educativa en el día a día es que refiere que el docente es un actor fundamental para el logro de aprendizaje de las niñas y niños. Ojo, dentro de este segundo principio, el inciso A refiere que para dar cumplimiento a este principio es necesario elaborar un diagnóstico, tan esencial como esto. Si yo elaboro un diagnóstico, pues voy a tener información sobre el alumno, voy a conocer más sobre el alumno, sobre sus necesidades, sobre sus características y sobre sus intereses, ¿no? Y esto me va a permitir incluso hasta organizarlo porque, pues al conocerlo más, yo le preguntaría con quiénes se lleva mejor el salón, cómo le gusta hacer, qué cosas no le gustan, pues me explico, o sea, ya ahí buscaríamos con esta información tomar decisiones en donde se busque el garantizar el aprendizaje de los alumnos desde las condiciones y características que tengan. Otro de los principios es que el maestro debe organizar los contenidos, ¿no? Y esto no lo va a poder hacer hasta que no tenga un diagnóstico. También el maestro debe ser es el experto en la selección de las estrategias metodológicas, porque además de eso nos habla también la Ley General de Educación y el programa de estudios. El programa de estudios tiene apartados en el vigente que hablan sobre sugerencias didácticas o sugerencias o estrategias didácticas o herramientas didácticas. Algo así se llama este apartado ahí en el programa de aprendizajes clave. Y bueno, refiere que la evaluación de la nueva escuela mexicana debe ser un proceso que construye información del ámbito escolar, construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas, no decisiones a priori, decisiones orientadas en la mejora continua, ¿sí? Entonces, en este ítem consideramos que se relacionaba con lo anterior, ¿no? Este ítem habla de un maestro de educación primaria, tiene dificultades en el comportamiento de un estudiante, el cual interactúa muy poco con sus compañeros y maestros. Sale del aula sin pedir permiso y no acata las reglas ni hace caso cuando se le llama. Además, cuando se encuentra en el patio escolar, realiza actividades como armar y desarmar piezas de madera. ¿Qué acciones? No, este ya lo habíamos Ya puesto. lo vimos. Sí, ¿no? Era la parte de recabar. Inciso C. Pero sí. Es que es bueno, son cosas que se relacionan, ¿no? Se repite. Este otro. Un estudiante constantemente interrumpe al maestro en clase para hacer preguntas sobre temas vistos. Sus compañeros se burlan de ella, la insultan y muestran intolerancia, ante lo cual la maestra le indica que atenderá sus dudas al finalizar la clase para seguir explicando el tema y no distraer al grupo. Entonces, cállate, al final te explico, porque si no me haces que me retrase, ¿no? De acuerdo con la nueva escuela mexicana, ¿cuáles son las estrategias pertinentes a implementar por la maestra para implementar por la maestra para brindar a todos sus estudiantes las mismas oportunidades de aprendizaje y participación? ¿Cuáles son las estrategias pertinentes a implementar por la maestra para brindar a todos sus estudiantes las mismas oportunidades de aprendizaje y participación? ¿Reprender? ¿Continuar con la clase para no retrasar? ¿Pedirles que investiguen sobre cultura de paz y valores antidemocráticos? ¿Realizar un juego de roles en el que experimenten discriminación y elaborar un reglamento con normas claras? ¿O moderar la participación de todos los estudiantes e incentivarlos a hacer preguntas y cuestionamientos que aporten para aclarar las dudas para el logro de los aprendizajes de forma organizada? La C. C, inciso C, La C. ¿Seguros? porque brinda a todos las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. Yo digo igual, la C. Correcto, niños. Correcto. Pues bueno. Con estos ejemplos cerramos la presentación sobre la nueva escuela mexicana, principios, orientaciones pedagógicas y algunos ejemplos que se relacionan, algunos ejemplos de preguntas de la evaluación que se relacionan con la nueva escuela mexicana. No sé qué les pareció,
¿Se les gustó, no les gustó, o qué onda? Ustedes digan. Muy buenos ejemplos, profe. Gracias. Gracias, Luis Alonso. ¿De dónde nos hablas? De Guadalajara. Ah, rica. Hay que ir a las ahogadas, doctor Ricardo. Así es, cuando gusten. Con una buena Sol o 2X, ¿o qué se toma en Guadalajara? Toda la cerveza se toma, más que nada la Corona o la Modelo, cualquiera de las dos. Con un Ah. tequila. O un Vamos. tequila, exactamente. ¿De dónde es usted, maestra? ¿Por qué tan violenta? Soy de aquí de la ciudad de Durango. No, pero aquí tomamos mezcal, ¿no? Pues sí, pero si se está hablando de Guadalajara, pues el tequila. Vamos, vamos. Aquí vamos a ir a los de tripa de la diurrea para que... Los de tripa de la diarrea no los he probado, voy a ir. Vaya, vaya. Ándele pues. Pues no sé, doctor, yo los invito que si tienen alguna duda, comentario, adelante con toda la confianza. Miren, esto lo preparamos en la intención de que les sirva. Lo hicimos con esta dinámica, pues porque la verdad sentimos que es una forma de estar cerca con ustedes, de acceder más fácilmente a sus ideas, a sus comentarios, de tratar de que fuera un proceso un tanto informativo y un tanto reflexivo, ¿no? Entonces, si hay algún comentario, adelante. A ver, aquí tenemos una manita levantada. Sí, pues en lo personal me pareció muy fácil de digerir la información sobre la nueva escuela mexicana, porque la verdad ya está uno a estas alturas atiborrado de muchísima información, por la premura del examen, pero con los ejemplos quedó más que claro. Muchas gracias. Gracias, maestra Erika. Sí, y lo idea es que si tienen alguna experiencia docente, aunque sea de meses, pues la aprovechen. La aprovechen porque les va a servir para razonar estos planteamientos. Y ojo, un consejo que yo siempre les doy, lean, lean y lean, lean ideas, lean ejemplos, lean los textos. Esto que hicimos ahorita fue leer, prácticamente leímos un pedazo grande de lo que es el libro de la nueva escuela mexicana y lo estuvimos relacionando con preguntas de ejemplo que por ahí tenía del año pasado. Entonces, pues que les sirva. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna opinión, alguna mentada o cosas así? Todo muy, muy excelente, doctor. Y como usted lo comenta, pues es tratar de leer y ojalá y nos pueda compartir el material para seguirlo leyendo y Luego, páseme la presentación. No le digo. ay, profe, lo que pasa que pues yo ya entré tarde, le voy a ser sincera, yo ya entré tarde porque hoy me tocó revisión de mi propuesta para la titulación, entonces ya entré un poquito tarde a la reunión. ¿De dónde No la tomé toda completa. ¿De dónde nos habla? De Guerrero, Donde se cantan las chinelas, ¿verdad? chilenas. Ah, chinelas, yo pensé que eran chinelas. Están los chinelos, es una danza también. De Guerrero y Morelos. Ok. Entre ambos estados, sí, profe. Estuvo muy bien. Lo último me pareció perfecto, le entendí. Dijera usted como que uno digiere mejor la información, ya un poco mejor, pero sí al inicio pues ya no supe porque entré tarde. No se preocupe, en general todo fue en el mismo ritmo, maestra. Procuramos no bajar. Okay. No, claro que sí, con mucho gusto. Yo le envío al doctor la presentación para que él tenga la gentileza de enviársela a todos ustedes que tuvieron la bondad de confiar en nosotros y estar presentes en esta actividad. Sí, doctor, ya ve pues que con esto de la titulación y prepararse para el examen y ya no sé qué hacer. No. Bueno, sí sé qué hacer, seguir estudiando, seguir preparándome. Traten de recrear situaciones que les haya dado, que haya tenido en prácticas, que haya tenido en sus periodos de prácticas, en servicio social, discusiones, problemas que hayan surgido en la escuela, situaciones que se hayan visto. Trate de pensar en eso, maestra, y relaciones que se le va a hacer muy fácil. Nos comenta Nidia que dónde se compra o se consigue el libro de la NEM.
No se compran ni se consigue en el Google. Póngale Nueva Escuela Mexicana. No, dile que nosotros lo vendemos. Lo vendemos. No, maestra, No, ese profe, lo pero- pone. 12 de indios y un 12 de tecate y es suyo. Suena gracioso, pero aquí